funky. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Mates y Más. En este video vamos a ver sobre la clasificación de los triángulos. Y antes de ver la clasificación, vamos a hablar sobre qué es un triángulo. Un triángulo es una figura plana y cerrada formada por tres segmentos de recta, los cuales se llaman lados. Estos son los lados del triángulo. Estos se intersectan por pares en puntos que se llaman vértices. Este sería el primer vértice, este el segundo y este el tercero. Tiene ángulos internos, es decir, los que están dentro del triángulo. Los triángulos están presentes en diferentes situaciones de nuestras vidas. Por ejemplo, en una rebanada de pizza, cuando nosotros no las comemos, partimos la pizza en pequeños triángulos. Ahora sí pasemos a ver la clasificación de los triángulos. Y bueno, los triángulos se clasifican por la medida de sus ángulos, en triángulo acutángulo, y son triángulos cuyos tres ángulos internos son agudos, es decir, todos miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, y el triángulo octosángulo, que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Aquí nosotros podemos observar en la figura que tenemos un triángulo que todos sus ángulos son agudos, es decir, son menores a 90 grados. Tenemos un ángulo de 90 grados aquí en este triángulo, por lo que el triángulo es rectángulo. Y un triángulo octosángulo donde tiene un ángulo mayor a 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 110 grados, de 115, entre otros. Bueno, esta es la primera clasificación, es de acuerdo a la medida de sus ángulos, y existe otra clasificación que es de acuerdo a la medida de sus lados y que seguramente conoces. Los triángulos por la medida de sus lados se clasifican en triángulo equilátero, y es aquel que tiene todos sus lados y ángulos totalmente iguales. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. El triángulo escaleno, que tiene tres lados de dimensiones totalmente diferentes. Aquí tenemos algunas figuras. Aquí tenemos un triángulo que es equilátero. Sus tres lados son iguales y por ello sus tres ángulos también son iguales. De hecho son de 60 grados, porque en un triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180. Y como los tres ángulos miden lo mismo, tienen que ser de 60 grados. Aquí tenemos un triángulo, el cual es isósceles. Tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno, que sus tres lados son totalmente distintos. Bueno, ahora con estos conceptos que vimos, es hora de que tú practiques. Vamos a realizar una actividad en la que tendrás que contestar algunas preguntas de acuerdo a lo que hemos visto. Llegó la hora de practicar. En un triángulo, un lado mide 2 centímetros, otro lado mide 2 centímetros y el tercer lado mide 4 centímetros. El triángulo es, inciso A, isósceles, inciso B, escaleno e inciso C, equilátero. Pausa el video y contesta la pregunta. Efectivamente, el triángulo es isósceles, tiene dos lados iguales de 2 centímetros y un lado desigual de 4 centímetros. Vamos con la siguiente pregunta. Si en un triángulo un lado mide 6 centímetros, otro lado mide 8 centímetros y el tercer lado mide 4 centímetros, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Isósceles, escaleno o equilátero? ¿Cuál crees que es? Pausa el video y a continuación veremos la respuesta. Exacto, el triángulo es un triángulo escaleno, puesto que tenemos lados totalmente de dimensiones diferentes, 6 centímetros, 8 centímetros y 4 centímetros. Vamos con la siguiente. Si en un triángulo un lado mide 3 centímetros, otro lado mide 3 centímetros y el tercer lado mide también 3 centímetros, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cuál crees que sea? ¿Isósceles, escaleno o equilátero? Piensa en la respuesta, pausa el video y a continuación veamos cuál es la respuesta. Muy bien.
El triángulo es un triángulo equilátero, puesto que tiene 3 lados iguales, los cuales son de 3 centímetros. Vamos con la siguiente. Si en un triángulo un ángulo mide 50 grados, otro mide 60 grados y el tercero mide 70 grados, ¿qué tipo de triángulo será? ¿Será acutángulo, obtusángulo o rectángulo? ¿Tú cuál piensas que sea? Pausa el video y a continuación veamos cuál sería la respuesta. Excelente, el triángulo es acutángulo, porque los 3 ángulos son ángulos agudos, tiene ángulos menores de 90 grados. Continuemos con la siguiente pregunta. Si en un triángulo un ángulo mide 95 grados, otro mide 55 grados y el tercero mide 30 grados, ¿qué tipo de triángulo es? Inciso A, acutángulo, inciso B, obtusángulo, inciso C, rectángulo. ¿Tú cuál piensas que sea? Pausa el video. Sí, exacto, tienes razón, el triángulo es obtusángulo, puesto que hay un ángulo que mide más de 90 grados, el cual es el de 95 grados. Y aquellos triángulos que tengan un ángulo mayor a 90 grados se les llama obtusángulos. Listo, vamos con la siguiente y última pregunta. Si en un triángulo un ángulo mide 90, otro mide 45 y el tercero mide 45, ¿cómo será el triángulo? ¿Qué tipo será? ¿Acutángulo, obtusángulo o rectángulo? ¿Tú cuál crees que es? Pausa el video y a continuación veamos cuál es la respuesta. Sí, excelente. El triángulo es un triángulo rectángulo, puesto que hay un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Y bueno, con esto hemos terminado. Espero que te haya servido el video. Compártelo con tus amigos, vecinos o conocidos y dale like. Y por último, no olvides en suscribirte al canal. Estaré subiendo más videos. Espero que te sirva y te pueda ayudar a aprender matemáticas o tal vez enseñar a otros. Hemos terminado el video.